también hemos estado pendientes, por cierto, de todo lo que involucra al conflicto en Oriente Medio, porque a esta hora de la noche sigue siendo todo realmente incertidumbre. Entre lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que refuta el gobierno iraní, Israel que sigue saliendo a respaldar las acciones estadounidenses, no sabemos qué es lo que está pasando porque la información cambia cada momento. Incluso se preveía que este martes, en la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson había advertido que recibirían una sesión informativa clasificada sobre la situación actual de Irán, pero que ahora la van a trasladar hasta el próximo viernes. Así de complicado ha sido desde el inicio la relación entre todos estos países. Bobby Flores, tú tienes mucho que ponernos en contexto. Buenas noches. Hola Melissa, amigos de Línea en Alta Tensión, edición nocturna. Ante la actual situación en Medio Oriente, en el estado de Irán, hoy me gustaría compartirles unas recomendaciones de cine documental y literarias para comprender mejor el conflicto. Pero antes pongámonos un poco en contexto. Ya que es un conflicto étnico, ideológico, religioso y mitológico de la región desde hace varios siglos, en nuestra historia contemporánea surge a partir de 1979, después de que la revolución islámica bajo el régimen chiita liderado por el ayatollah Khomeini declarara al Estado de Israel como un Estado ilegítimo y enemigo del Islam, desterrando a Shah de Irán, quien siempre supo mantener una buena relación. Sumado a esto, la crisis se agudiza por los objetivos expansionistas de Irán en la región, con Siria, Irak, Líbano y Yemen, entre otros, protegiendo, entrenando y acobijando a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, la Yihad y en su momento a Osama Bin Laden. Sin embargo, yo no soy el especialista adecuado para profundizar en el tema, pero sí quien para hacerles las siguientes recomendaciones. Comenzamos con el documental Targeting Iran, u Objetivo Irán, que explora la compleja relación entre Estados Unidos e Irán desde la Guerra Fría hasta la amenaza nuclear iraní, incluyendo entrevistas a diplomáticos e intelectuales como Noam Chomsky. Otro producido por la BBC de Londres en 3 capítulos es Irán y el Occidente, Iran and the West, que analiza la relación entre Irán y Occidente desde la Revolución Islámica de 1979 con entrevistas a líderes fundamentalistas. Otros que documentan el conflicto Irán-Irak son La Guerra Irán-Irak 1980-1988. Otro es 8 años de pesadilla, el cual documenta la brutal guerra de Irán-Irak con el uso de las armas químicas. Y uno más son Las Crónicas de una Victoria. Hablado en idioma persa, documenta la visión espiritual del conflicto grabado desde el frente de guerra. Así como los libros Estados Canallas de Noam Chomsky, La Guerra Irán-Irak de Pierre Raxous, El ascenso de Irán, la supervivencia y el futuro de la República Islámica de Amin Sakal, El largo alcance de Irán de Susan Maloney, y uno de los libros quizás más influyentes en los temas de la geopolítica del Medio Oriente es Alianza Traicionera, los tratados secretos de Israel, Irán y Estados Unidos de Trita Parsi. En fin, Melissa, así las cosas en la tierra de las 1001 noches, Ali Baba y los 40 ladrones. No sabemos si esto en realidad es como una cruzada moderna que lleva décadas sin solución, pero ¿cómo crees que pudiera solucionarse este conflicto? Creo, Bobby, que si pusiéramos el ingenio que tiene Estados Unidos para haber lanzado el ataque que lanzó el sábado, y si tuviéramos el ingenio que tiene Irán para tener estas plantas nucleares, pero lo pusiéramos al servicio de la misma humanidad, este conflicto ya estaría resuelto. Bueno, es más, ni siquiera habría sucedido, ¿no te parece? Ay, Melissa, eso me suena un poquito como a todo el ingenio que tienen los rateros y delincuentes en México. Mejor lo emplearan en otra cosa. México sería potencia mundial, en serio. Bobby, es que las personas tenemos de verdad tanta creatividad, tanto ingenio, y me abruma el ver que lo utilizamos en estas cosas. Sí, es una cosa totalmente sorprendente, increíble, catastrófica, ¿no? La mentalidad humana pensada en crear armamento simplemente por expansión. Digo, el objetivo de Irán finalmente es de carácter expansionista, es el deshacerse de un estado como Israel, porque lo consideran un estado satélite o piloto de Estados Unidos en la región, y ellos poder seguir con su expansionismo, con su fundamentalismo extremista, porque ojo, no
Irán, no toda la visión islámica de Irán es la que tienen todos los estados árabes, los Emiratos Árabes Unidos tienen una percepción diferente, perdón, y otros estados también de la zona tienen una percepción diferente. La yihad islámica de Afganistán es diferente a la yihad islámica de Irán, por ejemplo, ¿no? De Yemen, de Siria, etcétera, ¿no? Sí, es la resistencia yihad islámica, significa la resistencia árabe, ¿no? Entonces, se tienen una percepción diferente de lo que es la guerra santa de unos de otros, no es exclusivamente lo mismo de Irán, ¿no? Pero pues sí, definitivamente es un conflicto, pues no, como te comentaba, no sé si exactamente se podría atribuirle como una nueva cruzada, pero definitivamente por lo menos es un conflicto que en las últimas décadas yo creo que ya se debería de haber mostrado una voluntad. Y fíjate que los hombres que alguna vez demostraron voluntad los terminaron pues matando, ¿no? Sí. Tenemos a sobre todo Isaac Rabin en Israel, un presidente israelí que encontró una solución al conflicto en 1994. ¿Y cuál fue el resultado? Que el mismo pueblo judío lo asesinó, ¿no? Por lo menos así se cuenta la historia. No, y su solución fíjate, fue Bobby, simplemente ceder un pedazo de tierra. Sí, que a propósito de que mencionas en esta cápsula que nos compartes a Noam Chomsky, que fue pues básicamente uno de los grandes lingüistas de la humanidad, él lo decía así, que las verdaderas amenazas existenciales para la humanidad son Israel y Estados Unidos por esto que nos estás comentando, Bobby. Sí, y fíjate que ahorita uno de los que ahorita me ha llamado mucho la atención, autores literarios, estudiosos, analistas del tema, Trita Parsi, el autor de este libro que se llama Alianza Traicionera, los tratados secretos entre Irán, Israel y Estados Unidos. Él ya había percibido que había, de hecho por eso posteriormente escribe un libro que se llama Una sola tirada de dados, la diplomacia de Obama con Irán, y otro posterior que se llama Obama, Irán y el triunfo de la diplomacia. O sea, al parecer ya estaba llegando a un acuerdo Estados Unidos con Irán, con parte de esta región del mundo, a base de la diplomacia, ¿no? O sea, haciendo un lado las armas. Definitivamente Israel es el que vuelve a iniciar el conflicto con el asunto de Palestina. Pero, qué difícil, Bobby, ¿no te parece? Y por eso toda esta lista de cosas que nos compartes para entender lo que está pasando hoy a nivel internacional. Tenemos que darle esta revisada. Y Bobby, ¿qué te parece si seguimos esta conversación en redes sociales? Pues mira, yo creo que para cerrar esto, como hace 8 días mencionábamos a Antonio Navalón, creo que lo que hace falta es voluntad. Si tuviéramos un poco más de voluntad, yo creo que podríamos lograr las cosas y erradicar la violencia. Melissa, como siempre ha sido un gusto y nos escuchamos la próxima semana. Qué gusto me da saludarlo. Yo soy Melissa Nava. Lo invito de lunes a viernes a las 8 de la noche a escucharnos en el resumen de las noticias más importantes del día. Con Melissa Nava, línea en alta tensión. El resumen de noticias por Super Estéreo Milet 98.9 FM. La radio con poder.